Dice así en el nombre del Señor. Filipenses, capítulo 2, versículo 6 en adelante. En el nombre del Señor doy lectura. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén, y amén. Oramos al Señor. Mi hermana Daniela nos dirige en esta oración, por favor. Padre Celestial, delante de tu presencia estamos. Tu santa palabra ya ha sido leída, Señor. Te damos muchas gracias por ello. Te pedimos que utilices a nuestro pastor, Señor. Dale la gracia, la sabiduría, Señor, y a nosotros un corazón presto para entender, para aprender, para recepcionar tu palabra, Señor. Gracias porque tú estás de eternidad a eternidad. Gracias porque pese a que fuiste humillado, ahora eres exaltado por sobre todo, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos una bendición en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que alguien le avise a los niños que pueden pasar nomás, no hay problema. Bien, que el Señor nos bendiga. Contento con el Señor. Doy gracias a Dios por estar en su casa de oración. Gracias por estar ustedes acá también. De seguro que si están acá es porque Dios les ha tocado, les ha movido. Así es que yo me alegro por ello y espero que los minutos que nos queden de este culto sean todos de bendición para nuestras vidas y sean de edificación a nuestras vidas. Como les contaba, ¿qué le conté a ustedes? A los hermanos en el estudio. El día viernes estuve con el pastor José Vidal de Cóndores de Chile y les envió muchos saludos. Le pregunté por el hermano que canta esa, estaba para mi alma triste, falleció hace un mes, por ahí más o menos. Hermano antiguo de la iglesia del coro Cóndores de Chile, un coro famoso. Falleció el hermano ese hace poquito, dice como un mes que falleció el hermano del famoso coro ese que cantaba. Así que saludos le envió el pastor José Vidal de Cóndores de Chile. Amén. Así que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor. Anoche estaba estudiando, leyendo un poco de teología sistemática de Perman, Horton, Beckroff, y ver un poco qué es lo que habla la teología respecto de este sacrificio que hizo Cristo el Señor. Y la verdad que me sorprendía desde el punto de vista teológico el sacrificio que hizo Cristo. Y yo digo, cuando escucho hablar a mi hermano Hernán, y qué bueno que él celebre como un cumpleaños la nueva vida en Cristo. Cuando leo teología, veo la obra de Cristo, las palabras de mi hermano Hernán, le digo, gracias Cristo, porque tu muerte no fue en vano. Porque su muerte no fue en vano. Así que alabo y bendigo al Señor por ello. Estos días han sido días de Semana Santa y la verdad que he tenido como sentimientos un poco encontrados en estos días. Porque el pueblo cristiano siento que no valorizamos esta fecha y la dedicamos para cualquier otra cosa menos para lo que corresponde
que es la búsqueda del Señor. Muy pocos son los que se ven reflejados en esto. Ahora, en la vida secular, en el mundo cotidiano, vemos cómo Semana Santa se ha banalizado, cómo estas fechas se han tomado de un punto de vista comercial. No hay que comer carnes, solamente marisco, y todo afanado en lo que respecta a un consumo que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, la verdad, no hay ningún sentido en ello. Cuando la Biblia lo que nos exhorta, como les decía el día jueves, es al ayuno, a la búsqueda, a la comunión con Dios en esta fecha. Entonces, el sacrificio de Cristo en esto se ha banalizado y se ha tomado tan ligeramente que la gente no valoriza este sacrificio. La gente no está valorizando el sacrificio de Cristo. En la televisión existen algunos programas, algunas películas que hablan sobre la vida, sobre la muerte de Jesucristo. Algunos colocan algunas películas de corte cristiano, pero la verdad es que muchas de ellas, aún alejadas del texto bíblico. Pero no es más que eso, porque de seguro hoy día, más de algún canal, más de algún programa de televisión va a hacer referencia a este evento. Pero mañana, en sus programas, vamos a tener la farándula, vamos a tener la misma parrilla programática de siempre, y ya Semana Santa ya pasó, ya se olvidó. Y eso suele ocurrir todos los años, y no es este año la excepción. Se ha banalizado este sacrificio ocurrido hace más ya de 2000 años atrás. Nosotros como iglesia del Señor, debemos de vivir esta realidad, la realidad de Jesucristo, que hace más de 2000 años Él murió en una cruz, pero hemos de vivir esa realidad todos los días de nuestra vida. Y la verdad es que no lo estamos haciendo. No estamos viviendo de acuerdo a la Escritura. Nos hemos dejado embaucar, nos hemos dejado o nos hemos mimetizado, en jerga como más militar, nos hemos mimetizado con la vida común de la persona que no conoce a Cristo. Nos hemos mimetizado con ellos y hacemos exactamente lo mismo que ellos. Así que el Señor tenga de nosotros misericordia. No nos olvidemos que este Cristo que vino, nació del vientre de una mujer, murió, y si murió, murió por usted y murió por mí. Y eso es lo que hoy día debemos de valorizar nosotros y debemos de atender en nuestras vidas, que Jesucristo el Señor vino y murió por cada uno de nosotros. El día jueves, en la radio, hablábamos de esto y les decía, Jesucristo, si uno lo ve de una forma natural, no merecía morir, porque los que estaban condenados a muerte eran gentes malhechores, gente que había cometido crímenes horrendos, y sobre todo aquel que era muerto en una cruz era también considerado además un maldito. Entonces, si uno toma la Escritura, uno dice, Jesucristo no merecía morir. Y de verdad que no merecía, porque el que debía estar ahí era usted y era yo. Entonces, ¿por qué Jesucristo muere si Él no merecía morir? Yo quiero que analicemos un poquito a la luz de la palabra algunas cosas, 3 puntos que quiero que revisemos. ¿Por qué Jesucristo tuvo que morir? ¿Qué fue lo que llevó a Jesucristo a la cruz? Que analicemos también el sacrificio de la cruz de Cristo. Y que analicemos también en eso qué es lo que respecta a nosotros o qué fuimos beneficiados nosotros. Que veamos esos 3 aspectos. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? El sacrificio de Cristo en la cruz y cómo nos beneficiamos nosotros
de ese sacrificio. Así que con la ayuda del Señor quiero poder exponer esto, poderles decir en el nombre del Señor qué es lo que, de acuerdo a la Biblia, Jesucristo tuvo que morir. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. El por qué tuvo que morir Jesucristo es por una sola razón, esa consecuencia del pecado. Ahora, cuando hablamos del pecado, buscar el origen del pecado, créanme que es una cuestión, algo tan profundo y tan difícil de explicar el origen del pecado, que aún para la filosofía y para la teología es muy complejo poder explicar el origen del pecado, cómo se originó el pecado, cómo se originó la maldad. Para la filosofía, para la teología, es algo tremendamente difícil de explicar. Pero dentro de todo ello, de acuerdo a lo que yo estuve estudiando, leyendo, tengo que referirme a 3 aspectos sobre el origen del pecado. El primer aspecto sobre el origen del pecado: es incorrecto considerar a Dios como autor del pecado. Dios no es autor del pecado. Esto es lo que estoy exponiendo ahora, es teología, es doctrina pura. ¿Ya? Dios no es el autor del pecado. El libro de Isaías, si usted busca Isaías 6:3, si ustedes me ayudan para andar más rápido. Isaías, capítulo 6, versículo 3. Alguien que busque Job 34:10, por favor. Yo estoy buscando Isaías. ¿Quién tiene Job 34:10? Isaías capítulo 6, versículo 3 dice, voy a leer del 2. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dios no es el autor del pecado, porque su esencia de él es santidad. El libro de Isaías dice, Santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. La esencia de Dios es la santidad. ¿Quién tiene Job 34:10? Hermana Beatriz, por favor. Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté Dios de la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Lejos esté Dios de la impiedad, de la iniquidad. Dios no es autor del pecado. Cuando alguien dice, no, si hay tanta maldad es porque Dios creó a los malos. No, Dios no creó el pecado. Primero. Segundo, el pecado primero tuvo su origen en el reino celestial, en el reino angelical. Dios creó ángeles, un ejército de ángeles. Pero cuando salieron de la mano de Dios, fueron ángeles buenos, seres santos. ¿Me va entendiendo? Que se corrompieron después. ¿Ya? El origen del pecado, entonces, Dios no creó el pecado. El origen del pecado está más allá de Génesis 3. Usted puede leer Génesis 3 y se va a encontrar ahí la maldad del hombre. Está antes de Génesis 3, el origen del pecado. Viene de allá arriba, en el ambiente celestial, en el ambiente angelical. De allá viene el pecado. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Todos eran buenos. El origen del pecado ahora, esta transgresión que ocurre allá arriba, son expulsados todos estos ángeles malos, perversos, que se corrompieron, que quisieron ser igual a Dios, y fueron expulsados de allá, y llegan al paraíso, donde había un hombre creado por Dios a su imagen y semejanza, y que tenía plena comunión con Dios. Y ese pecado celestial afecta ahora a toda la raza humana,
a través de Adán. Ahora bien, Satanás, el diablo, la maldad, fue un embajador que vino del ambiente espiritual, viajó al ambiente de la materia para poder para poder intersectar ahí a Adán, a Eva, para contagiarlo de este pecado. Por lo tanto, el pecado de Adán es un acto de su conciencia, es un acto voluntario de Adán. No es un acto forzado que una fuente de maldad, una fuerza de maldad, lo haya tomado y lo haya impulsado a hacer el mal, sino que fue un acto voluntario, el acto de Adán. Adán podrá decir que fue Eva quien lo engatusó, quien le dijo que hiciera tal cosa, pero la verdad es que son solamente excusas, porque Adán perfectamente pudo haber dicho que no. Entonces, un acto voluntario. Ahora bien, como este pecado sale del ambiente de la expulsión que hace Dios del ambiente angelical, contagia al hombre en el huerto del Edén, este pecado ahora es transmitido a toda la raza humana. ¿Me va entendiendo cómo se origina el pecado? ¿De dónde se origina? Dios no lo crea. Creó ángeles que se corrompieron. La maldad salió del ambiente espiritual y viajó como agente de maldad para poder contagiar al hombre. Y el hombre, en un acto voluntario, logra acceder a este mal. Y con ello contagia a toda la raza humana. Que el Señor tenga de nosotros misericordia. Ahora, ¿cuál fue el mensaje que trajo este malhechor hacia los oídos de Adán y de Eva? ¿Cuál fue? Ustedes pueden ser igual a Dios. Y al traerles este mensaje que ustedes pueden ser igual a Dios, los está poniendo en oposición a Dios. Dios necesita gente leal, gente que esté con Él, no gente opositora. Y la oposición de Dios está en no hacer su voluntad. Por lo tanto, cuando este pecado entra en el Edén, con este mensaje de querer ser igual a Dios, porque fue lo que ellos quisieron hacer allá en el ambiente celestial, vienen con el mismo mensaje, lo ponen al hombre en oposición a Dios. Queda el hombre en la vereda del enfrente. Queda el hombre ahora haciendo no la voluntad de Dios, sino que haciendo toda obra de maldad. Adán entonces viene a ser la cabeza de la raza humana en la creación, pero también la cabeza, por él entró el pecado, como así lo declara el libro de Romanos en el capítulo 5 del versículo 12 en adelante, que por un hombre entró la muerte, y este hombre se llama Adán. Por él entró la maldad a la raza humana. Así que el Señor tenga de nosotros misericordia. Amén. Ahora, ya tenemos ahí cómo se gesta el mal. Tenemos cómo llega el mal al huerto del Edén. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias que trajo ahí en el huerto del Edén esta maldad? Porque trajo consecuencias. Que el Señor nos bendiga. Amén. La primera consecuencia que trajo este mal fue la depravación total de la raza humana. Los hermanos que han estudiado teología me van a entender esto, depravación total. La depravación total de la raza humana. Esa es la primera consecuencia que trae el pecado, la depravación total. Estoy hablando esto para que me pueda entender por qué Jesús tuvo que morir. Depravación total de la raza humana. Lo segundo que provocó esto fue la pérdida de la comunión con Dios. El hombre en el huerto del Edén tenía una comunión plena con Dios, conversaba con Dios, Dios conversaba con el hombre.
Tenemos ejemplo de ello cuando Adán estaba escondido con Eva. Hombre, ¿dónde estás tú? Dios le buscaba, conversaba con él. Hoy día Dios sigue preguntando, hombre, ¿dónde estás tú? Y Dios nos responde, yo estoy a la puerta y llamo. Pero nos sigue preguntando, ¿dónde estás tú? Que el Señor nos bendiga. Este hombre que estaba ahí en el huerto pierde la comunión con Dios. El hombre pierde la imagen de Dios. La imagen de Dios dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pierde la semejanza de Dios respecto de la justicia de Dios. El hombre es apartado de la fuente de vida. Pierde la comunión con Dios de la fuente de vida. Pierde la comunión de la fuente de la bendición. Porque el huerto del Edén era una fuente de bendición eterna para el hombre. Entonces el hombre al pecar perdió la comunión con Dios. Perdió la comunión con la fuente de la vida. Perdió la comunión con la fuente de la bendición. Pero el hecho más grave que ocurre ahí, en la pérdida de la comunión con Dios, el hecho más grave es que el hombre de ahí en adelante queda imposibilitado espiritualmente para comunicarse con Dios. El hombre de ahí en adelante pierde toda capacidad espiritual para comunicarse con Dios. Dios luego de ello se comunica a través de un hombre, Moisés a través de las leyes, el sumo sacerdote, pero el general de la gente no tenía acceso a una comunión plena con Dios. No había esa comunión con Dios. Lo que ellos guardaban era una ley, pero comunión con Dios no había. La ley para ellos les era todo. El hombre perdió esa comunión con Dios. Quedó imposibilitado espiritualmente de poder tener el mismo acto de Adán, de poder decir, Dios, yo quiero conversar contigo. El hombre ya no lo podía hacer porque fue separado. Que el Señor nos bendiga. Amén. Ahora bien, nada que ver, al revés. El hombre tuvo un cambio ahora de condición, del conocimiento. Primero tuvo un cambio en el conocimiento, porque primero tenía el conocimiento pleno, que era obra de Dios, el conocimiento pleno de Dios, pero ahora su conocimiento fue cambiado, primero en un sentimiento de culpa, en un sentimiento de frustración, de querer ocultar su maldad delante de Dios. Tuvo un cambio en su forma de ser, tuvo un cambio en su forma interior de cómo había sido creado. El hombre ya no volvió a ser el mismo, ni física ni espiritualmente, porque otra de las consecuencias que entró también al hombre en la carne fue la muerte. Y quedó condenado, y usted lo puede leer en el libro de Génesis, quedó condenado a volver al polvo de donde había sido formado. Se da cuenta toda la consecuencia que también trajo este cambio de vida espiritual del hombre. Depravación total, pérdida de comunión con Dios, la pérdida de la condición del conocimiento, ahora de un conocimiento de verdad, de santidad, a un conocimiento de culpa, a un conocimiento de maldad. Perdió también, entró la muerte física y por último se produjo un cambio de residencia del hombre. El hombre tenía una residencia especial. ¿Cuál era esa residencia? Su domicilio, ¿dónde era? ¿Dónde vivías? Dime, Adán, tu dirección. El paraíso, el Edén. El hombre cambió su residencia. Fue expulsado del lugar donde Dios lo había puesto. Fue echado fuera del lugar de comunión. Fue expulsado del lugar que Dios tenía ahí preparado como fuente de vida sustentable para el hombre. Fue expulsado. La residencia del hombre fue echada fuera. Por eso Cristo el Señor nos habla cuando Él está a punto de irse. Dice, yo voy a preparar, ¿qué cosa? Morada. Voy a restablecer el lugar de donde fuiste expulsado.
para que donde yo esté, vosotros también estéis. Porque el hombre cambió de residencia. Que el Señor nos bendiga. Todas esas fueron las consecuencias que produjo el pecado original. Es por ello, en esa condición estábamos. En esa condición quedó el hombre de depravación total, expulsado, vuelto a la muerte, falta de conocimiento, imposibilitado espiritualmente para comunicarse con Dios. Todo ello produce una depravación total del hombre. El hombre estaba en ruinas. El hombre estaba condenado a una muerte. El hombre no tenía solución, usted y yo no teníamos solución. Había que hacer algo entonces para poder reconciliar a este hombre, para poder volver a este hombre a su residencia original, para que vuelva a su casa. Había que hacer algo entonces. Y ese algo, el Padre Eterno, toma a su único Hijo y le encomienda una gran misión. Después de 500 años de silencio, después de 500 años de silencio profético, no había palabra, 500 años, no hubo una palabra de Dios, una sequía en la profecía. Aparece un hombre hablando, un hombre extraño. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Refiriéndose a la persona de Cristo el Señor. Estoy hablando de la predicación de Juan el Bautista. Y viene este reino y toma forma humana. Este verbo hecho carne. Y en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo fue hecho carne. Me refiero a Jesucristo. Él no escatimó ser igual a Dios. Él no escatimó sus prerrogativas de gloria que tenía. No escatimó dejarlas allá. No escatimó dejar su corona de lado para ponerse una corona de espina. No escatimó sacar sus ropas reales para ponerse un manto de escarlata. No escatimó nada de eso. Sino que Él cumplió a cabalidad el cometido que le dio el Padre. Ve, nace de una mujer, porque hay que reconciliar, hay que darle una solución al hombre que está perdido, al hombre que camina rumbo a la muerte, al hombre que va a la muerte eterna. Y nace Cristo. Y nace Jesús. No un 24 de diciembre en la noche, un 25 de diciembre, no. Nace el Salvador. A los 30 años comienza su ministerio aproximadamente. Y comienza a hablar de un reino que no es de este reino. Y todos esperaban que viniese un libertador y que tomase a los enemigos y lo hiciese papilla. Y viene Él hablando de paz, hablando de amor, hablando de esperanza, hablando de una vida mejor. Amén. No viene con una espada en la mano, no viene con un ejército galopante. Él viene hablando de paz, amor. Él viene hablando de fuerza, de fortaleza en el espíritu. Él viene ahora a Israel con una palabra de esperanza. Y como vino a dar golpes a la cátedra, como decimos en buen chileno, se levantaron muchos enemigos en contra de él. Fariseos, escribas, saduceos. El pueblo se levantaba contra él, porque él hablaba lo que ellos no querían escuchar. Les hablaba a los fariseos: sepulcros blanqueados, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Gracias, hermano Hernán. ¿Quién os enseñó? Y comenzó a exhortar con dureza al pueblo, pero a tener compasión por las almas. A perdonar a la prostituta, a perdonar, a dar libertad al endemoniado, a darle solución al que no tenía solución, al cojo, al paralítico, al ciego, a esa
parte de la sociedad que estaba excluida del templo, que eran los pecadores. Él vino sobre ellos a decirles, a ustedes hay esperanza de que puedan recuperar la comunión plena con el Padre. Vino a esa clase social. No vino al sacerdocio le dio duro, a los escribas, a los saduceos, a los fariseos. Y trajo este mensaje fuerte, poderoso, potente. Pero no les gustó. No les gustó. Entonces, Él viene a hablar de paz. Él viene a reconciliar a Dios con el hombre. Pero la palabra del Señor ya estaba establecida y decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Había que hacer un sacrificio perfecto. Había que tener un sacrificio único y para siempre. Un sacrificio que demandara un perdón total y no tener sacrificios todos los días que después de haber hecho el sacrificio volvían a hacer las mismas cosas. Lo toman, lo juzgan, lo condenan. Hace unos días hablaba de esto y decía, cuando él estaba en la cruz, cuando estaba en el Getsemaní, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Se estaba refiriendo a la muerte de cruz, no al látigo romano. Porque él sabía lo que venía. Porque él sabía que en la cruz iba a quedar solo, que los cielos iban a cerrar, el Padre le iba a dar la espalda. Y que tendría que morir con una muerte horrenda. Le toman preso. Se cumple la palabra. Los corderos eran llevados al matadero para los sacrificios. 3 días antes eran inspeccionados durante 3 días los corderos. No tenía que tener le abrían la boca, discúlpenme, ni siquiera un diente picado tenía que tener. No le podía faltar ni una pieza dental. No tenía que tener tacha alguna. Tenía que ser un cordero perfecto para el sacrificio. A Jesucristo lo tuvieron 3 días ahí, castigando. 3 días que fue inspeccionado. Y cuando viene el procónsul dice, no hay culpa en este hombre. Estaba diciendo, no encuentro tacha en este hombre. ¿Sabe una cosa? Entre paréntesis. Los corderos se criaban en Belén. De ahí estaban los mejores criaderos de corderos para proveer para los sacrificios. ¿De dónde nació Jesús? De Belén. De ahí se proveían de los corderos. Jesucristo entró a Jerusalén. Estuvo 3 días ahí, siendo ahí investigado, azotado por usted, por mí. Pero no encontraron falta alguna. Se lavan las manos, dicen, no hay falta en este hombre. Prefieren liberar a un malhechor y dejar cautivo a un hombre santo, justo. Pero se tenía que cumplir la escritura. Molido fue por nuestras transgresiones. Se tenía que cumplir la profecía de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Se tenía que cumplir a cabalidad la escritura que se hablaba de Jesucristo. Y Él la cumplió. Va a la cruz, va el látigo romano, el ciclo, y que tenía en las puntas, que era un látigo corto, que tenía en las puntas trozos de hueso, trozos de metal. Había otro que tenía forma de araña, que arrancaba tendones, que arrancaba carne, piel, de todo. Con esos látigos le dieron a Jesús esos azotes que lo debilitaron más y más, a tal grado de debilitarle que no fue capaz en un momento de cargar su cruz, que tuvo que ir una persona a ayudarle, y eso era también considerado como un acto de humillación extrema, que un condenado no fuese capaz de soportar su propia cruz. Sus tendones molidos, sus carnes desgarradas, una corona de espinas que traspasaba sus sien. Caminó hacia el Gólgota, y allá en el Gólgota
estaban frente a él todos aquellos que lo consideraban un enemigo, para juzgarle y para verle morir. Lo toma, ¿cómo se llama? El verdugo, y le coloca sobre la cruz y clavan sus manos, clavan sus pies y le levantan en medio de malhechores. Y al subirle por fuerza de gravedad, sus órganos comienzan a descender. Y eso produce que la persona puede respirar, tomar aire, pero no puede exhalar. Los pulmones se comienzan a llenar de aire contaminado. No hay renovación de aire. Se comienza a desgarrar por dentro el cuerpo del maestro. Y exclama en medio de su dolor: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sabía eso Jesús, de que iba a estar solo en la cruz. La muerte más horrenda, la muerte más cruel, hecho malhechor, hecho maldito, por el solo hecho de querer venir a reparar el daño que se causó allá en el Edén. Yo no sé si usted, hermano o hermana querida, está dispuesto a morir para reparar un daño ocurrido 20, 30, 40 años atrás, donde usted no se va a ver beneficiado en nada, sino que lo único que va a tener va a ser sufrimiento y soledad. Porque si usted, siendo padre, enviaría a un hijo a tal sufrimiento donde nadie le va a reconocer nada. Difícil. Difícil. Que el Señor nos bendiga. Cristo colgado en la cruz. El torrente sanguíneo comienza, es más fuerte. Y vienen los calambres. Hasta tal punto que ya es insoportable el dolor. Y entrega su espíritu. Padre, todo consumado es. Todo está cumplido. Amén. En esas palabras, todo está consumado. Le está diciendo: Padre, cumplí. Aquí estoy, cumplí. La tarea que me encomendaste está hecha. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aquí estoy. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías. Sí. Y no abrió su boca. Y el pecado de todos cayó sobre él. Sí. Él tomó el pecado, lo juzgó. Y le quedaba aún tarea. Porque tenía que descender a las profundidades de la tierra. Gracias, Jesús. Gracias. Y sacar de las cárceles a los que habían muerto sin ley. Sí. Así es. Gracias, Señor. Luego de 3 días, alguien va a la tumba y ve que la piedra que sellaba la tumba está corrida, que está movida. Habían soldados ahí y nadie se explicaba cómo se había corrido la piedra. Investigan adentro, revisan dentro de la tumba y no hay nada.
Hay muchos líderes religiosos, muchos hombres que la gente venera. Sí. Y sus tumbas están ahí, sus cuerpos están ahí dentro. Pero la tumba del Maestro, la tumba de Cristo, es la única que está vacía. Porque al tercer día Él se levantó de entre los muertos. Y hoy día vive y vive para siempre. Y si Él murió, fue por usted, fue por mí, fue por nosotros que Jesucristo el Señor sufrió tal contradicción, sufrió tal mortandad, para el tercer día resucitar y que nosotros juntamente con Él también resucitemos a una nueva vida en Cristo el Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, gracias. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Permítanme leer Gloria a Dios. algunas partes de la Escritura, Gloria a Dios. porque en muchas ocasiones, y sobre todo en este tiempo, se refleja a un Cristo moribundo, a un Cristo sufriente. Voy a leer algunos trozos del libro de Apocalipsis. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido en el pecho un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con fuerza. Cuando vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Alabado sea el Señor. Permítame leer en el capítulo 4. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono, adoraban al que vive por los siglos de los siglos y echaban sus coronas delante de sus tronos. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y yo lloraba mucho, porque no había hallado a ninguno digno de abrir el libro y de leerlo ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de la vida, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha,
que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes y los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo que está creado en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ello hay. Oí decir: el que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre su rostro y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Cristo, el que venció, el que estuvo muerto, pero ha resucitado y hoy vive, y vive por los siglos de los siglos. La gente lo quiere tener en una cruz, la gente lo quiere tener ahí crucificado aún todavía, pero usted y yo sabemos que Él hoy día ha resucitado y que Él vive por los siglos de los siglos. Al tercer día resucitó, se levantó de entre los muertos. Esa es la obra expiatoria de Cristo. La obra expiatoria de Cristo. Todo eso fue por usted, hermano querido. Todo eso fue por usted, hermana querida. Todo eso fue por mí. Aquí no hay nada que haya hecho Dios para otra gente, para los que están allá en China. Sí, también murió por ellos, pero también murió por la gente de acá de Yungay. Murió por usted, hermano querido. Murió por mí. Si resucitó, si se levantó de la tumba y le quitó a la muerte las llaves del Hades, fue por usted, fue por mí. Pero usted debe llenarle de alegría, debe de llenarle de gozo, que ese Cristo que maltrataron, ese Cristo que sufrió una vez por usted, a usted debe llenarle de gozo, que hoy día Cristo el Señor vive y vive por los siglos de los siglos. Él está vivo. Usted y yo debemos de celebrar a este Cristo vivo, que vive, que reina, que es dueño, amo y Señor de la iglesia. A ese Cristo tenemos que celebrar, que es el dueño, amo y Señor de su hogar, que el que está ahí presto para ayudarle, que es su médico, que es su proveedor, que es su ayudador, el que le fortalece, el que trae alegría, el que trae gozo a su alma. A ese Cristo celebramos en esta mañana. Porque a través de esta obra de Cristo, nuestras vidas pasaron de muerte a vida. Ya les leí todo lo que pasó allá en Edén. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó en la obra de Cristo? No analizamos sus 3 años y medio de ministerio, pero sí su sufrimiento en parte. Cómo está Él hoy día en el trono de Dios. Eso sí lo leímos. Leí Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 1 también. Léanlo ustedes en su casa. Ahora, ¿cuál fue todo eso tuvo un propósito. Todo lo que yo le he leído y usted dijo amén, gloria a Dios. Hasta yo lloré porque me conmoví. Tuvo un propósito. Ese sufrimiento tuvo un propósito, hermano. Hermano, póngame atención. Míreme para acá. Todo eso tuvo un propósito. Tuvo un propósito. No fue una muerte en vano. Todo eso tuvo un propósito. Que el Señor nos bendiga. El primer propósito, escúcheme bien, el primer propósito es que nos aseguró salvación. El hombre ya no tiene que ir al infierno, a la muerte eterna. El primer propósito de ese sacrificio y de haber resucitado entre los muertos
es salvación para nuestras vidas. Es por ello que muchas veces yo les digo, el Evangelio de Jesucristo, si es verdad, bendice. Pero el Evangelio de Jesucristo no es para tener autos, no es para tener propiedades. El Evangelio de Jesucristo es para que la gente se arrepienta de sus pecados, tengan perdón de pecados y tengan vida eterna. Para eso es el Evangelio de Jesucristo. Que Dios bendice, no podemos negarlo, pero el Evangelio de Jesucristo, ese es el propósito: perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor nos bendiga. ¿Qué más nos asegura cuál es otro propósito de esta hora expiatoria de Cristo? Que ahora tenemos un juicio justo, un juicio en base a la justificación. Ahora somos justificados delante del Padre. ¿Qué es una justificación? Cuando el niño se porta mal o no puede ir a clase, falta una prueba, ¿qué es lo que hace la mamita? Lo justifica con la profesora y le envía una notita: profesora, el niño está con mal. El niño no quiere, no lo justifica delante, está enfermito. Está enfermito, lo justifica delante de la profesora. Bueno, Cristo lo justifica porque sabe una cosa. Escúcheme bien esto: el pecado del hombre delante de Dios demanda juicio y justicia. Demanda juicio y ese juicio es de muerte. Es decir, en usted y yo había un letrero acá arriba que decía condenado a muerte. ¿Se ha fijado que a veces muestran los reos con traje de raya, así con un número delante? Así estábamos nosotros, declarados como reos. Pero hubo un rey. Y el Señor me trae a la mente esto: hubo un rey que, estando cautivo en Babilonia, llegó y lo sacó de la cárcel y le sacó la ropa de preso y lo hizo sentar en su mesa y le dio provisión para el resto de sus días y le colocó ropas reales. Usted y yo teníamos traje de preso, traje de reo, estábamos condenados a muerte, pero el beneficio de la cruz es que hoy día tenemos un juicio justo. Y cuando hablo de justificación, estoy hablando de perdón de pecados. El mayor beneficio que tenemos a través de la cruz es el perdón por nuestras transgresiones. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El día jueves, Vanessa nos exhortaba la palabra y nos hablaba del perdón. Y yo decía y meditaba después: ¿cuánto nos cuesta a nosotros perdonar? ¿Cuánto le cuesta a usted perdonar? ¿Cuánto me cuesta a mí perdonar? A Jesús, ¿cuánto le costó perdonar? A Jesús le costó su vida perdonar mis transgresiones. A Él le costó su vida el perdonar. Otro beneficio que nos toma como hijos: el principio de adopción. Nos toma como hijos y nos da una herencia eterna. Yo pensé que ustedes iban a saltar de eso. Nos perdona, miren. ¿Se acuerdan de todo lo mal que les leí del pecado, las consecuencias del pecado? Apartados de la gloria de Dios, echados fuera de nuestra residencia, depravación total, sin comunión con Dios, echados fuera, hechos indignos. Pero todo eso Dios te lo perdona. Dios lo perdona y te dice: te adopto como hijo, y te doy acceso ahora a la gloria eterna. Por eso Cristo dijo: yo voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Dijimos que el pecado había producido la incapacidad que el hombre se volviera a comunicar con Dios, la incapacidad espiritual. Oh, gloria al Señor, porque esa capacidad ha vuelto a nuestras vidas, porque usted a la hora que quiere, dobla sus rodillas y toma el teléfono de Dios. Aló, papá.
Estoy enfermo. Aló, papá, te necesito. Papá, mira el sacrificio de Cristo. A través de Cristo voy a ti. Tengo esta necesidad. Estoy angustiado o estoy feliz. Pero a la hora que quiere, a la hora que usted quiera, aquí como dijo mi hermano Hernán, no hay feriado, Dios no le va a decir estoy de vacaciones, estoy descansando, son las 3 de la mañana. No, a la hora que usted quiera, el día que usted quiera, tiene acceso libre a esta gracia bendita. Y puede decirle, Dios te necesito, Dios necesito comunicarme contigo. Y Dios va a estar ahí con su oído atento, presto para oírle, para responderle, para socorrerle. Y si en su oración dice, todos me han dejado, piensa en Cristo, que a él todos lo dejaron, pero vino un ángel del Señor y le fortalecía. Ese mismo ángel, cuando usted esté orando, le va a fortalecer su vida espiritual. Alabado sea el Señor. Ahora tenemos acceso a esta gracia bendita. Alabado sea el Señor. Ahora bien, ese es uno de los beneficios que asegura esta comunión. Cristo es el puente, es la vía, es el medio por donde llegamos al Padre. Es el camino de acceso. Hay alguien dijo una vez, todos los caminos conducen a Roma. Todas las religiones llevan al mismo Dios. No. Al Dios mío no. Al Dios mío no. Todos pueden llegar por cualquier lado. Al Cristo, al Dios de la Biblia, se llega solamente a través de Cristo el Señor. Solamente yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo. No es a través de Confucio, no es a través de Mahoma, no es a través de Joseph Smith. No, es a través de Jesucristo el Señor. Iglesia, usted llega a Cristo y usted llega al Padre, no por el pastor, no por el obispo, no por el pastor tanto. Usted llega al Padre a través de Cristo el Señor. Amén. Aquí el importante no es un pastor, aquí el importante no es un obispo, el importante en toda congregación, en todo el pueblo de Dios, es Jesucristo el Señor. Jesucristo el Señor solamente. Alabado sea el Señor. Los pastores a veces nos adueñamos de las iglesias, pero sabe una cosa, si bien es cierto Dios es un Dios de orden, pero el dueño de la iglesia es Jesucristo el Señor. Él la compró, Él pagó por ella. Alabado sea el Cristo de la gloria. Con esto quiero terminar. Yo les hablé que perdimos la residencia. Hay un coro antiguo, Camino a Canaán, ¿cómo es? ¿Alguien se acuerda? Voy camino a Canaán, caminando voy a Canaán. Usted diga, yo voy de regreso a casa. Yo voy de regreso a casa. He tenido una trayectoria, pero diga, yo voy camino a Canaán, porque Cristo me marcó el camino al Padre. Y vuelvo allá donde papá me plantó. Voy camino a Canaán. Hubo un hombre, Martin Luther King, que dijo, no tengo miedo del hombre, porque mis ojos han contemplado el paraíso. En la noche siguiente fue asesinado. Él había visto dónde tenía que llegar. Yo a través de la Escritura veo y digo, Padre, a través de Cristo el Señor, yo tengo que volver allá donde un día el enemigo hizo que nos expulsaran. Tenemos que volver a la patria, tenemos que volver a nuestra tierra, tenemos que volver a nuestra heredad. Y lo que sé, que Jesucristo hoy día está preparando una morada preciosa y maravillosa. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie, estimada persona, que usted no va a escuchar a través de la señal del canal de televisión, Dios no quiere que usted se pierda. Este sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue por usted, para darle una vida mejor, para darle un mejor pasar, pero por sobre todas las cosas, para librarle de una muerte horrenda, que es una muerte eterna. Jesucristo, el Señor, quiere que usted acceda al arrepentimiento, que venga a la planta de Cristo, porque quiere transformar su vida, ser una nueva criatura y tener el beneficio que tenemos todos los hijos de Dios, vida eterna asegurada con Cristo el Señor. Estimada persona, te exhorto en el nombre de Jesús a seguir al Cristo de la Biblia, no al Cristo de los hombres ni a los hombres. Te exhorto en el nombre del Dios Todopoderoso, nombre que es por sobre todo nombre, dice la Escritura que hemos leído, este nombre que dice que en él se doblará toda rodilla, dice, y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te exhorto en el nombre de Jesucristo, ven a las plantas de Cristo, dobla tu rodilla, confiesa tu falta y Dios estará presto a perdonarte, Dios estará presto a ponerte en pie, a darte una nueva vida, a sacarte del medio de los vicios, a sacarte del medio de la maldad, a sacarte del medio del sufrimiento, para traer nueva vida en Cristo el Señor. Te exhorto en el nombre de Jesús, acepta este Cristo maravilloso y podrás decir junto a todos nosotros que con Cristo se pasa mejor, que con Cristo somos muy felices. Gracias, Señor. Todos podemos acceder a este arrepentimiento, a este perdón de pecados. Jesucristo es el Señor en el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios te está esperando, iglesia amada. Dios te está esperando también. Si tienes que arreglar cuentas, comienza a valorizar a Cristo el Señor. Comienza a valorizar. Dile, Señor, tú me has dado todas las cosas. Todo tú me lo has dado. Yo quiero en esta hora, como decía mi hermano Hernán, yo quiero en esta hora no perder más el tiempo. Quiero ganar, quiero seguir avanzando. Quiero mirar, quiero emprender el viaje hacia la tierra prometida, al igual como lo hizo Israel en su tiempo. Diga, yo voy al Israel espiritual. Yo voy a las mansiones de gloria. Yo quiero llegar allá donde el mar es de cristal, donde el polvo es oro. Allá yo quiero llegar, allá las mansiones de gloria. Así que, hermana, amada iglesia, estimado hermano, estimada hermana, en esta mañana te exhorto a seguir al Cristo de la gloria, al que vive, al que reina, al que está presente en tu casa, al que está presente acá en el templo, al que dirige tu vida, al que sana, al que te sacia, al que te contempla todos los días. A ese Cristo te invito a seguir. No te canses de seguirle, no te canses. Él está presto para escucharte. No, es que no tengo perdón de Dios. Sí, si tienes perdón de Dios, hay perdón de Dios, hay restitución, hay restauración. Dios, en este tiempo no esperes que mañana sea tarde.